impacto. Vamos a conversar de este tema con el geólogo y el experto en desastres naturales, Patricio Valderrama, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Patricio, ¿cómo estás? Omar, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Vamos al tema geológico que nos va a ayudar a entender por qué de lo devastador de esto, no de uno, sino de dos terremotos. ¿Qué es lo que ha originado esto? ¿Qué placas se encuentran en la zona de Venezuela? A diferencia del contexto geológico que tenemos en el Perú, en Venezuela son dos placas distintas, la placa continental sudamericana y la placa del Mar Caribe, pero esas no entran una por debajo de la otra como ocurre en el Perú, Patricio, sino que más bien se mueven en este sentido, digamos, ¿no? Justamente aquí hemos preparado una gráfica de cómo se mueven estas dos placas tectónicas. Entiendo que es la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Del Mar del Caribe, la placa del Mar del Caribe ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Por cientos de años probablemente se ha estado acumulando energía a lo largo de la placa, porque no es solamente una zona de contacto, es la unión de dos placas tectónicas y en algún momento, en el momento inicial del terremoto, fue la primera liberación de la energía. A ver, para hacer la comparación y poder entenderlo mejor, en el Perú también tenemos dos placas, ¿verdad? Pero entiendo que estas dos placas están una encima de otra. Exacto. Ese proceso se llama subducción. La placa de Nazca va por debajo de la placa continental. Aquí, en el contexto venezolano, más bien las dos placas están juntas. Están paralelas. Están paralelas y se mueven en sentidos opuestos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es decir, se han movido en sentido contrario y es ahí donde vemos que se produce una fricción. Es ahí donde ocurre la primera rotura, la primera liberación de energía. La energía viaja a lo largo de la falla geológica, que es la unión de las dos placas, y se encuentra con otro bolsón de energía, mucho más grande. A ver, es ahí donde se libera el 7.5. Detengámonos ahí, porque también entiendo que no es usual que se produzcan dos terremotos a la vez, porque lo normal es, se produce un terremoto y luego hay una serie de réplicas que son menores a la magnitud del terremoto. Aquí hemos tenido un primer terremoto de 7.2 grados y un segundo terremoto 39 segundos después de 7.5. Eso no es usual. No es usual para nada. Hay muy pocos ejemplos en el mundo, en Turquía, en Australia, pero de esta magnitud y de esta secuencia en tiempo es muy raro, y de hecho lo que se ha podido, todos los daños que estamos viendo es justamente la unión de dos intensidades y de dos magnitudes de muy alto nivel en un espacio muy corto de tiempo. Es decir, el primer terremoto de 7.2 genera a los 39 segundos el segundo terremoto de 7.5. A lo largo de la misma falla geológica, a lo largo del mismo contexto geológico. Y ahora, ¿por qué ha sido tan devastador? Entendemos la parte geológica, entendemos la liberación de energía, entendemos que un terremoto generó otro terremoto, pero ¿cómo ha agarrado a Venezuela? ¿Cuán vulnerable es Venezuela para en este momento estar contando más de 1.400 fallecidos, más de 3.000 heridos, otros 50.000 desaparecidos? Terrible, es la unión de varios contextos, un contexto social y también un contexto geológico. Entre Caracas y la costa hay una estructura montañosa que se llama la Cordillera de la Costa. Ese es una de las expresiones del borde de las fallas. Entonces la energía ha viajado por esa estructura, y es por eso que las zonas costeras, donde estamos viendo los grandes desastres, que además están compuestas de material arenoso, básicamente, y también material aluvial, que es como el material que baja de la cordillera en miles de años. Entonces tenemos la mezcla de no había un buen suelo y no había viviendas de calidad. Se puede ver muchísimo la diferencia entre muchos edificios destruidos, colapsados, y otros no. Y eso se refiere únicamente a la calidad de la construcción. Durante los últimos 20 años ha habido un relajo en las leyes de construcción en Venezuela. A ver, quiero hacer el paralelo con Perú, que es muy importante y es fundamental además que veamos a Venezuela como un posible espejo sin el afán de ser alarmista, pero sí de prever mucho. Entiendo que Venezuela, uno de los principales problemas, tú lo dices, es la falta de capacidad técnica al momento de construir. Se ha construido de manera informal. En Lima, en el Perú, tenemos al menos más de 70% de informalidad en la construcción. ¿Es algo que le podría pasar al Perú?
Si extrapolamos este evento al Perú, los daños serían muchísimo mayores comparados a Venezuela. Wow. ¿Por qué? Porque por dos factores, principalmente por la densidad poblacional. La población que estamos viendo afectada en Venezuela está cerca de 3 millones de personas en el área afectada por el terremoto. Solamente en Lima viven más de 12 millones de personas en un espacio geográfico muy confinado y en viviendas no seguras. Entonces, tenemos que tomar este triste ejemplo, este lamentable hecho de la naturaleza como un ejemplo. A ver, tenemos, y haciendo el paralelo con Venezuela, tenemos malas edificaciones porque mucha de la construcción es autoconstrucción, sin capacidades técnicas. Tenemos edificaciones antiguas, Barrios Altos, por ejemplo, es una zona donde hay mucha construcción antigua. Tenemos terreno arenoso en determinadas zonas. En cantidades, sí, muchas en el contexto tanto costero de Venezuela, hay puertos en esta zona, como aquí en Lima hay muchísimos sectores que están construidos, viviendas grandes, ciudades enteras. Ventanilla, Chorrillos, la misma Punta, sectores que ya bordean la informalidad como Lomo de Corvina, muchas zonas que están construidos en arena de playa. Esos son las que en un mapa de riesgo desde el punto de vista geológico tectónico están en el mayor peligro. La informalidad, la necesidad también ha llevado a miles de familias a buscar un terreno en las faldas de los cerros, por ejemplo. Lo vemos no solo en Lima, lo vemos en todo el Perú. Pero, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasa con las construcciones que están en las faldas de los cerros o en los mismos cerros? Están expuestos a un riesgo enorme y lo hemos visto en Venezuela. Las estructuras montañosas tienden a canalizar o a reflejar las ondas sísmicas. Muchos de estos grandes edificios que hemos visto que se han derrumbado como naipes ocurre por la mala construcción y por un fenómeno que se llama efecto de sitio. En esa área del terreno las ondas se amplifican debido a la naturaleza del suelo. Eso lo hemos visto inclusive muchísimo en Pisco, en el terremoto del 2007, y lamentablemente es un escenario que vamos a volver a ver en Lima, en la costa centro del Perú, cuando ocurre un evento. Justo lo comentábamos cuando veíamos el reportaje de José Luis Leiva juntos, de que el segundo piso de algunas edificaciones, incluso el tercer piso, se terminó convirtiendo en el primer piso. Las edificaciones se hundieron, se aplastaron. ¿Por qué ocurrió eso? Primero, por la falta de planificación en construcción y porque seguramente estos 3 niveles han sido construidos en tiempos distintos, con cargas distintas. ¿Qué pasa? Y ese es el fenómeno de la autoconstrucción que tenemos en el Perú. Construimos un piso, tiempo después estamos levantando el segundo e inclusive dejamos los fierros expuestos como para amarrar la estructura posterior, y después de 10, 15 años tenemos un edificio de 3 pisos. En realidad tenemos 3 casas una encima de la otra. Al momento que llegue el movimiento sísmico, estas 3 estructuras van a vibrar en frecuencias distintas y probablemente la de abajo, que es la que soporte el mayor peso, es la que va a colapsar primero. ¿Qué pasa con las nuevas edificaciones que también vemos en diferentes puntos, no solo de Lima, sino de todo el país? Ha habido un boom de la construcción y también de la autoconstrucción, pero ¿qué pasa en distritos como Jesús María, como Lince, como San Isidro, donde vemos cada vez edificios más largos, más grandes, donde vive mucha gente? Teóricamente, esos edificios no deberían tener mayor problema porque han sido construidos bajo toda la norma y bajo todo el criterio de edificación correcta. Deberían ser sismoresistentes. Aquí vemos unas imágenes, Patricio, que nos gustaría entender cómo un edificio termina de esa manera luego de un terremoto. Esto claramente es mala edificación. Esto es una mala edificación claramente porque se puede ver que las columnas están enteras. Las columnas es lo que ha soportado. Son las vigas, la unión entre piso y techo, digamos, del vecino de arriba, lo que ha comenzado a fallar, y evidentemente la estructura superior del edificio pesaba más de lo que debía pesar y fue lo que produjo un colapso secuencial. A ver, no quiero politizar evidentemente esta tragedia, este desastre por el que pasan nuestros hermanos venezolanos, pero es verdad que tantos años, décadas de chavismo también pasa factura en diversas áreas. Lo que hemos visto, por ejemplo, es la destrucción, la caída de edificaciones de viviendas sociales que entregaba justamente el chavismo. ¿Por qué?
De hecho, hoy en la mañana salió un estudio del Grupo Copérnicus de la Unión Europea que hace cartografiado satelital sobre estas zonas y ha determinado que gran porcentaje de estos edificios de 10, 15 pisos que han colapsado han sido originados en el proyecto Misión Vivienda del chavismo. Eran un plan del Estado para entregar viviendas muy rápido, muy baratas y en gran cantidad. Aparentemente aquí ya estamos viendo temas de corrupción, que las viviendas no han sido construidas de la manera correcta para soportar un evento tan grande y lamentablemente estamos contando ya miles de víctimas, ¿no? Tenemos el plano informal, que es lo que más abunda en Lima y en todo el Perú, pero también está el plano formal. Te pregunto, ¿qué tan seguras son las nuevas edificaciones que, no solo en Lima, que están por todo el país? Las nuevas edificaciones hechas por constructoras, con ingenieros, con arquitectos, son bastante seguras y de hecho la norma de construcción sismo resistente en el Perú es muy dura, es muy precisa y no deberían tener un problema frente a un evento mayor. El tema es la fiscalización, la informalidad, la calidad misma de los materiales que se han usado. A veces en algunas zonas comprar un departamento muy barato, muy alto, en una zona muy alejada, te puede salir más caro. Ya es un tema de básicamente una ruleta rusa que vale la pena que todas las familias hagan revisar o que conozcan las características de su vivienda. Ahora, hay un tema que no hemos mencionado, que es importante, que tiene que ver con la profundidad, porque si recordamos el terremoto del año 2008, ¿verdad? 2007, perdón, el de Pisco 2007, el grado de magnitud de Pisco 2007 fue de 7.8. 7.9. 7.9. Sí. Fue mayor que lo que hemos visto en Venezuela, sí, claro, pero la profundidad jugó un factor clave. La profundidad fue mayor, fue 32 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo en el mar. Fue por eso que tuvimos un tsunami. O sea, el epicentro estaba como a 40 kilómetros de las ciudades, 30 kilómetros a la distancia lineal de Pisco. Lo que hemos tenido en Venezuela es 2 terremotos mayores a 7, con una profundidad superficial, 10 kilómetros, 20 kilómetros, en tierra, sobre un sistema de fallas, que es lo que se ha movido de una manera muy violenta. ¿Y cuán probable es que un terremoto de esa magnitud, de ese nivel, ocurra en un país, lo resalto, en un país sísmico como es el Perú, y sobre todo que esto ocurra en Lima, donde vive la tercera parte de la población? Muy, muy probable, altísimamente probable. Si le ponemos porcentaje, estamos hablando del 90% de probabilidades. El problema, el detalle, es que no sabemos cómo ni cuándo. Entonces, eso es lo que lo hace uno de los fenómenos geológicos más peligrosos para una ciudad en el contexto de Lima. 13 millones de habitantes en un espacio geográfico muy pequeño que no ha tenido una liberación sísmica de esta magnitud desde 1746. Sí, sin embargo, haciendo también los paralelos, que es importante, entenderíamos que, dado que las placas están una sobre otra, no tendríamos este doblete sísmico que ha tenido Venezuela. Probablemente no. Normalmente los sismos de subducción, que son los que tenemos, es una gran liberación de energía. Puede tener varias roturas el segmento, pero son casi inmediatas, no se notan. Pero un solo terremoto bastaría para ser mucho más destructivo que lo que hemos visto en Venezuela, dado nuestro alto nivel de vulnerabilidad. Muchísimo, claro que sí. De hecho, se puede calcular que la energía acumulada y el terremoto potencial que se espera para Lima podría bordear los 8.5, 8.8. Eso es más o menos el movimiento y la magnitud sería 30 veces más fuerte que el que ha ocurrido en Venezuela. 30 veces más fuerte que el que ocurrió en Venezuela. Triple, 30. La magnitud sería 30 veces mayor porque la escala de sismos no es lineal, es logarítmica. Entonces, entre un 7.5 y un 8.5 hay 30 veces más de energía liberada. Así estamos. A ver, ya, con lo que acabas de decir, francamente he quedado atónito, paralizado, y creo que todos los que nos están viendo en este momento debemos tomar suma responsabilidad y prevención de lo que acabas de decir. 30 veces más destructivo de lo que ya ha ocurrido en Venezuela con los niveles de vulnerabilidad. La pregunta inmediata es, ¿qué hacer? ¿Qué deben hacer las autoridades? ¿Qué podemos hacer nosotros como peruanos? Ahora mismo, bueno... Perdón, Patricio, antes que me respondas, solo para entender la magnitud de lo que estamos hablando, este es el nivel de destrucción. Sí. Este es el nivel de destrucción que estamos viendo en este momento en el noroeste de Venezuela, en La Guaira, a 40 minutos de Caracas, una zona, como bien decías, costera, una zona de playa. Pero lo que nos estás contando, lo que nos estás advirtiendo en este momento es que tendríamos 30 veces
de más destrucción de lo que estamos observando. 30 veces mayor magnitud. Eso sube los niveles de destrucción muchísimo más de lo que estamos viendo. ¿Qué podemos hacer? Pues prepararnos, no hay otra. El Instituto Nacional de Defensa Civil hace simulacros para que justamente conozcamos qué hacer en la eventualidad de sentir un movimiento tan fuerte, tener la mochila de emergencia, tener la casa de emergencia, tener el plan de evacuación y de emergencia familiar. Eso es muy importante, tener un punto de encuentro donde se va a encontrar la familia. Este terremoto ocurrió a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa si ocurre aquí un miércoles a las 11 de la mañana? Papá trabaja en un distrito, mamá en otro, los chicos están en otro distrito en el colegio. ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a hacer? Y todo eso coordinarlo sin teléfono, porque evidentemente las comunicaciones van a colapsar muy rápido. Ahora, ¿qué pasa también justo con los propietarios de los departamentos? Si lamentablemente, como tú decías, yo no he tenido el cuidado necesario de comprar un departamento que se haya construido con los debidos lineamientos de construcción, ¿qué pasa si mi departamento ha quedado destruido, como hoy millones de familias o miles de familias en Venezuela están quedando sin nada, sin absolutamente nada? En el peor de los casos, uno se expone a perder toda su inversión, a perder la inversión de años. Uno saca una hipoteca a 20, 25 años. Un evento así te puede hacer perderlo todo si es que no estás, por ejemplo, con un tema de hipoteca, con un tema de seguro inmobiliario frente a terremotos. La situación que se está viviendo ahora en Venezuela es caótica, es catastrófica, pero tenemos que tomarla como un espejo para ver nuestra realidad y ver qué tan distintos somos. No lo somos. Ahora, y te pregunto directamente, tú has trabajado en una entidad gubernamental en su momento, en el CENAMI, pero las autoridades, los presidentes, ministros, alcaldes, gobernadores, las autoridades, ¿están realmente preocupados? ¿Están tomando las previsiones ante esto que quizá hoy vemos lejano, pero que puede ocurrir en cualquier momento? No se nota más allá del clásico discurso y de la burocracia siempre, no se nota una acción efectiva para proteger viviendas y personas frente a terremotos. Eso nos falta muchísimo todavía. Muy preocupante, francamente. Muchísimas gracias, Gracias, Omar, por este análisis a Patricio Valderrama, geólogo experto en desastres naturales, y lo que toca hoy por hoy, dado que las autoridades, como han escuchado, no están realmente preocupados por esto. Lo que nos toca a cada peruano, a cada familia, es tomar las previsiones del caso, porque esto va a ocurrir. No sabemos cuándo, no